A ver, PPT, semana 11. Esta vez se acabaron temprano su clase de biología. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? María, Miguel y Deina. A ver, comenzamos, ¿ya? Comenzamos. Ay, ya, chicos, a ver. A ver, chicos, empezamos. ¿Ve mi pantalla, no, chicos? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Todos? Bien, empezamos con el verbo, ¿ya?
Bien, chicos, miren, el verbo tú lo vas a reconocer porque es una palabra que indica acción, estado o proceso. ¿De acuerdo? Acción, estado o proceso. Y el verbo tiene que estar conjugado. ¿Cómo te das cuenta que está conjugado? Porque tiene flexivo amalgama. ¿Y cómo me doy cuenta del flexivo amalgama? Esto lo hemos estudiado en morfología. Yo encuentro la raíz del verbo y todo lo que queda es el morfema flexivo amalgama. ¿Y qué hace este morfema? Me presenta los 5 accidentes del verbo: persona, número, tiempo, modo y aspecto. La persona primera, nosotros soñaremos, plural, del presente o futuro, indicativo, imperfecto. ¿Entiendes qué es un verbo? ¿Sí? ¿Se entiende qué cosa es un verbo? Ya, ahora, eh, el, hay que diferenciar el verbo del verboide. El verboide es una palabra que también señala acción, estado o proceso, no está conjugado, o sea, carecen de accidentes gramaticales. Y en este caso no presenta morfema flexivo amalgama. ¿De acuerdo? Las formas no personales son el infinitivo, el gerundio, ¿no? y el participio. ¿Recuerda? No presentan flexivo amalgama, no tienen accidentes gramaticales. Algunos también le llaman a este término, le llaman verboides o también se le conoce como las formas no personales del verbo. ¿Ya? Formas no personales del verbo. En cambio, al verbo se le conoce como verbo o también le dicen la forma personal. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entiende? ¿Lo entendemos? ¿Sí? Entonces, mira, las formas no personales, tú los vas a reconocer por su terminación. Mira, acá lo dice. Los verboides se reconocen por su terminación. Lo reconozco a un infinitivo porque termina en ar, en er, en ir. Reconozco a un participio porque termina en ado, en ido, en to, so, cho. Reconozco a un gerundio porque termina en ando y endo, oyendo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Lo entendemos? O sea, todo va a depender de la forma, ¿no? De la forma, en la forma como termina, ¿ya? Todo dependerá de la forma como termina, ¿ya? En el caso del infinitivo, en el caso del infinitivo, tú te das cuenta que es infinitivo porque termina en ar, er, ir, ¿ya? Primera característica, su terminación, ¿ya? Su terminación. ¿Es ar, es er o es ir? Luego, estos verboides aceptan, aceptan enclíticos. ¿De acuerdo? Enclíticos. ¿Te acuerdas de los enclíticos? Me, te, se, nos, lo, los, la, las, le, les. ¿Te acuerdas? ¿Qué son estos? Son pronombres, ¿no? Muy bien. Estos infinitivos aceptan enclíticos. ¿Ya? Te van a aceptar. O sea, por ejemplo,
Si tú tienes una palabra como, a ver, a ver, verte, ¿no? Voy a darle, ¿no? Voy a darle la sorpresa, ¿no? O comprarlo, ¿ya? Entonces, fíjate que en estos casos, tú vas a encontrarte, ¿ya? Vas a encontrarte con estos pronombres, te, ¿de acuerdo? Te, ¿ya? Y también con darle, le, comprarlo, lo, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿sí? Entonces, estos de acá siguen siendo infinitivos. Mira, ver, dar y comprar. Solamente que están con qué? Están con enclíticos. ¿Ya? Están con enclíticos. ¿Entendido, chicos? Luego, el infinitivo actúa como sustantivo, ¿ya? Actúa como sustantivo. ¿Cuándo? Cuando no forma perífrasis verbal. Cuando no forma perífrasis verbal. ¿De acuerdo? Como profesora, por ejemplo, mira, chicos, están viendo mi pantalla, ¿no? Porque estaba congelado, creo. Chicos, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí se ve, ¿no? Ya, ahora sí, sí estaba congelado, creo. Ya, ahora, entonces, miren, el infinitivo actúa como sustantivo cuando no es parte de la perífrasis verbal, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo practicar deportes, ¿ya? Practicar deportes es salud, ¿ya? Practicar deportes es salud. Entonces, en este caso, ¿ya? Te das cuenta que está funcionando como sustantivo, porque no es parte del verbo, ¿cierto? Practicar deportes o leer. A veces se puede presentar con un artículo, ¿no? Por ejemplo, a veces puede aparecer la forma el correr, el amar, el fumar, ¿no? El leer, ¿sí? A veces también se presenta de esta manera, ¿no? Sustantivado con el artículo. El correr, el amar, el fumar, el leer. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Lo entendemos? ¿Sí? Lo entendemos, ¿cierto? Y el infinitivo, el infinitivo, eh, forma parte, forma, este, una perífrasis verbal, ¿ya? Forma perífrasis verbal
forma perífrasis verbal, ¿ya? Sería parte del verbo, ¿ya? Cuando forma perífrasis verbal. El infinitivo forma parte del verbo cuando forma una perífrasis verbal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando decimos, voy a practicar, ¿ya? Voy a practicar. Voy a practicar. ¿Sí? Entonces acá, este voy es el verbo auxiliar, ¿de acuerdo? Y esto sería el infinitivo, que sería parte de todo, y sería la perífrasis verbal. Ahorita vamos a entrar en detalle qué cosa es una perífrasis verbal. Bien, entonces has visto las características del infinitivo. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? Ya, muy bien. Ahora, vamos a ver lo mismo con el participio y con el gerundio. Lo mismo lo vamos a repetir, pero para esto, lo mismo para el gerundio, ¿ya? Vamos a ver el gerundio, ¿de acuerdo? Acostúmbrate al gerundio. Mira, el gerundio, ¿en qué termina? ¿Te acuerdas? Ando y endo y yendo, ¿cierto? Estos también aceptan enclíticos. Por ejemplo, si yo digo salvándote, ¿ya? O, por ejemplo, brindándole, brindándole, ¿de acuerdo? O cuidándolo, cuidándolo, ¿de acuerdo? Cuidándolo. El gerundio, el gerundio actúa como adverbio cuando no forma perífrasis verbal, ¿ya? Por ejemplo, chicos, cuando decimos almuerza leyendo el periódico, ¿ya? Almuerza leyendo el periódico, ¿correcto? Entonces, o también cuando decimos, almuerza leyendo el periódico, fin, o cuando decimos, a ver, subiendo las escaleras, coma, me caí. Subiendo las escaleras me caí. Esta de acá con esta de acá, ¿sí? Entonces, mira, acá esto estaría actuando como un complemento circunstancial de modo, ¿no?
o simplemente es un adverbio. Este de acá también es un adverbio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y el infinitivo forma parte del verbo cuando forma, o en este caso, perdón, el gerundio forma parte del verbo cuando forma una perífrasis verbal. ¿Sí? Por ejemplo, si digo sigue, sigue practicando. Sigue practicando. Ando, ¿no? Sigue practicando. ¿Sí? Ahí está. Perífrasis verbal. Esto es una perífrasis verbal. ¿De acuerdo? Es una perífrasis verbal. ¿Correcto, muchachos? ¿Se entiende? Vamos, el participio. El participio. Vamos, ¿en qué termina el participio? El participio termina en ado, ido, to, so, cho. Ya, chicos, el participio no acepta enclíticos, pero sí este verboide presenta flexivos de género y número. ¿Ya? Es por eso que tú a veces te puedes encontrar con el participio amado, otras veces con el participio amados, otra vez con el participio amada o amadas. Y en los tres casos, perdón, no, en los cuatro casos son participio. O por ejemplo, a ver, díganme, ¿cuál sería el participio de escribir? ¿Cuál sería el participio de escribir? Escrito, ¿no? Y cámbialo, a ver, un ratito, chicos. Ya, por ejemplo, el participio de escribir es escrito, ¿no, Catherine? Entonces yo lo puedo encontrar así, ¿ah? Escrito, lo puedo encontrar escrito, ¿ya? Lo puedo encontrar escrito, ¿cómo también lo encontraría? A ver, escrito, ¿cómo más? A ver, escritos, escritos, ¿y cómo más? Escrita, ¿y cómo más? Escritas. ¿Sí o no? ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora, el participio, chicos, el participio actúa como adjetivo. El participio actúa como adjetivo cuando no forma perífrasis verbal. ¿Ya? Por ejemplo, actúa como adjetivo cuando está con el sustantivo, ¿ya? Por ejemplo, si digo, a ver, la carta escrita. Ah, ahí sería adjetivo. O cuando está con el verbo estar, la carta está escrita.
Bien, en estos dos casos, chicos, escrita funcionaría como adjetivo y esta también como adjetivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, acá, ya es un participio que está funcionando como adjetivo. ¿De acuerdo? Participio. ¿Te acuerdas que lo vimos en la clase pasada? ¿Sí? El famoso participio. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí me entienden? Y luego, el participio forma parte del verbo cuando hace perífrasis verbal. Ya, entonces, ¿cuándo hace perífrasis verbal? Cuando se encuentra con el verbo ser o haber. Por ejemplo, si yo digo había escrito, ¿no? Había escrito una carta. Había escrito una carta. En este caso, ahí está, ¿cierto? Perífrasis verbal. ¿Sí? Esa es la perífrasis verbal. ¿Se entiende, muchachos? Ya, entonces, miren, ya ustedes saben reconocer los verboides, ¿ya? Ya sabes reconocer los verboides. A ver. mm, Ya, este de acá. Ya sabes reconocer los verboides, ¿cierto? Ya, vamos a practicar, a ver, vamos a practicar. Ya, mira, ustedes chicos tienen que dominar esta parte del reconocimiento de los verboides, ¿ya? ¿Correcto? A ver, tú dime, esto de acá que estás viendo en este cuadrito se llama verbo, ¿de acuerdo? Se llama verbo, ¿sí? Ya, y, ¿por qué le digo verbo? Porque está conjugado. Ahora, lo que te está pidiendo acá es su infinitivo, su participio, su gerundio. A ver, ayúdame, porfa. A ver, ayúdame. ¿Cuál sería el infinitivo? Ir, muy bien. ¿Su participio cuál sería? Me he ido, ¿cierto? ¿El gerundio cuál sería? Yendo, ¿cierto? Yendo. Muy bien. Ay, ¿cuál sería su infinitivo? ¿Cuál sería? A ver. ¿Y su participio cuál sería? Habido. Muy bien, dale, gerundio. Rápido, los tres escriban. Habiendo. Ya, dale. Igual con tuve. Escriban los tres en un solo mensaje. Escriban los tres. Muy bien, lo máximo, chicos. Así van a aprender, si es que ustedes lo escriben. Si no lo escriben, no lo van a aprender. ¿De acuerdo? Ya, dale con la siguiente, los tres. Solíamos.
Bien. Soler, solido. Ya, la otra, la otra. Dale, muy bien. Sigue con la otra, soliendo. Esta, pueden. Vamos chicos, ayúdenme. Genial. Poder, podido. Y acá, pudiendo, pudiendo. O pudiendo, pudiendo o pudiendo. Pudiendo, ¿no? Puedo. Así es. Vamos, siguiente. Llegaron, llegaron, llegar. Chicos, dale. Llegado y llegando. Muy bien. Hizo, dale, hizo, hacer. ¿Y acá cómo sería? ¿Ha sido? No, no. Hecho, gracias, Catherine. ¿Y acá cómo sería? Haciendo. Echaba, echar. ¿Qué pasó? Echado. Y acá echando. Seguimos. Seguimos, chicos. Seguimos. Seguir. Seguir. He seguido, ¿no? Y siguiendo. Muy bien. Anduvimos. Anduvimos. Andar. He andado. Y acá, muy bien. Andando. Genial, chicos. Ya. Continúa. Continuar. Continuado. Gracias, Catherine. Y acá, continuando. Muy bien, Britney. Llevado, llevar. Catherine, muy bien. He llevado y llevando. Muy bien, venía. Perfecto. Venir. He venido y viniendo. Listo, ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, sé reconocer verboides. Los sé reconocer. ¿Sí? Los reconozco. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora ustedes tienen que ir al segundo logro, el segundo nivel. En el segundo nivel, ustedes tienen que saber reconocer al verbo en la oración. El verbo en la oración presenta dos formas. La primera forma es denominada la forma simple. ¿De acuerdo? La forma simple del verbo. ¿Sí? La forma simple del verbo. ¿Qué es la forma simple del verbo? La forma simple del verbo es el verbo solo. ¿Ya? El verbo solo. ¿Correcto? Y la forma compuesta del verbo, la forma compuesta del verbo es cuando se encuentra la perífrasis verbal, forma compuesta o perífrasis verbal. ¿Correcto? ¿Y qué es la perífrasis verbal? La perífrasis verbal es cuando tú tienes la combinación de verbos auxiliares con verboides. Verbos auxiliares con verboides. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Mira, acá en esta oración,
ellos se irán a Cañete. Acá tengo un verbo. Está el verbo solito. Y acá dejarán. Está el verbo solito. ¿Sí? Esta oración tiene dos verbos en forma simple. O sea, solamente los verbos. Y por acá, conocemos, tengo el verbo conocemos, ¿de acuerdo? Que está en forma simple. ¿Por qué le dices forma simple? Porque el verbo aparece solo. En cambio, por este lado, chicos, por este lado, tengo el verbo, ¿no? Más el infinitivo. ¿Correcto? Igual acá, tengo el verbo más el infinitivo. Entonces, cuando yo tengo verbo más verboides, a esto se le llama perífrasis verbal. ¿Ya? Eso es una perífrasis verbal. ¿Lo entendemos, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende qué cosa es una perífrasis verbal? Perfecto, mira, esto es una perífrasis verbal. ¿Sí? Eso es una perífrasis verbal. Entonces, el verbo con el verboide forman perífrasis verbal. Entonces, el verbo conjugado se presenta como un verbo auxiliar y el verboide se va a considerar como el verbo principal. Entonces, la gran pregunta es, cada vez que yo vea, este, cada vez que yo vea verbos y verboides, voy a decir que ahí hay una perífrasis verbal. Claro, si están así, ¿no? Juntos, verbos y verboides forman perífrasis verbal. ¿Correcto? ¿Sí? Pero existe una lista de verbos auxiliares que forman perífrasis verbal. Por ejemplo, en esta lista tú tienes a los verbos deber, tener, soler, y también acá debe estar el verbo ir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Víctor, ¿qué te pasa? ¿Te mareaste? Sí, Víctor. Ustedes tienen que memorizar esos 13 verbos. ¿Sí? Esos 13 verbos. Estos verbos van a presentarse conjugados. Estos que están acá, estos de acá, se van a presentar conjugados. Y al costado se va a presentar cualquier infinitivo. Y solamente con estos verbos los infinitivos van a formar perífrasis verbal. Por ejemplo, debe reconocer, todo esto sería la perífrasis verbal. Tenemos que ser, solía copiar, volvemos a realizar, podemos soñar, he de leer, empiezo a cambiar, llego a plantear, hizo caer, entró a molestar, echó a reír. ¿Por qué? Porque estos verbos están acá. El deber está en el 2, tener en el 3, soler en el 4 y así. Todos estos verbos están. Entonces, estos verbos son los que tú tienes que memorizar. Profe, ¿y qué pasa si aparecen otros verbos? Por ejemplo, deseo reconocer. Ah, acá no habría perífrasis verbal. El verbo sería solamente deseo. Y esta de acá formaría otra estructura. Solamente anhelo. Y esto sería otra estructura, otro verbo. Acá solamente quiere. Y esto otra estructura. ¿No? Acá el verbo solamente sostiene y todo esto de acá sería otra estructura. ¿Lo entendemos? ¿O siguen mareados? ¿Lo entendieron, cierto? ¿Sí se entendió? Ya. Entonces, mira, estos verbos tienen que ser memorizados por ustedes. Ustedes tienen que memorizar estos de acá. Memoriza esos. ¿De acuerdo? Tú los memorizas y entonces todo va a fluir. Si me encuentro con otro verbo, no va, pues.
Con el participio es ado, ido, toso, cho. Recuerda que estos aceptan flexivos. Mira, en este caso solamente son dos verbos, solamente dos. Sería, a ver, en el infinitivo sí son 13, son bastante, ¿no? Sí, son bastante. Pero con el participio solamente sería ver, únicamente sería ver. ¿De acuerdo? Sería ver. ¿Ya? Solamente sería ver. Hemos participado, perífrasis verbal. He conocido, perífrasis. Has redactado. ¿Pero por qué, profe? Porque es el verbo haber. Es convocado, perífrasis. Fui censurado, perífrasis. Era suministrado, perífrasis. Será reconocido, perífrasis. Son llamados, perífrasis. ¿Entiendes? Chicos, ¿lo entienden? Y, profe, ¿qué pasa si está con otro verbo? ¿No? Por ejemplo, con estar. Está reconocido, estaba, estábamos y estuvieron. Este verbo conjugado no es verbo auxiliar. Por esta razón no hay perífrasis verbal. ¿Lo entienden? ¿Sí? ¿Lo entienden? ¿Qué pasó ahí? ¿Todos lo entendieron? Ahora, con el gerundio, son 6 verbos. El verbo estar, andar, seguir, continuar, llevar y venir. ¿De acuerdo? Estos verbos siempre van a estar conjugados y van a estar al costado de cualquier gerundio. Solamente con estos verbos los gerundios van a formar perífrasis verbal. La misma lógica que en el caso anterior, ¿ya? Lo mismo. Por ejemplo, mira, si digo, está participando en este curso, perífrasis verbal, ¿no? Está participando, estar con gerundio. Anda persiguiendo, perífrasis verbal, andar persiguiendo. Sigue siendo, seguir con gerundio, ¿de acuerdo? Continuamos presentando, continuar más gerundio, ¿de acuerdo? Lleva hablando, llevar más gerundio. Viene comentando, venir más gerundio. ¿Por qué? Porque estos verbos que están en negrita están acá. ¿Me dejo entender, chicos? Y, profe, ¿qué pasaría si me encuentro con otro verbo? No, no hay perífrasis, ¿no? Solamente almuerza, analiza, camina y descansa, ¿no? Y estos serían otra estructura. Yaguito, ¿a dónde te vas? Anda al cuarto, al cuarto. Prende la luz. O también abajo, como quieras. O en el cuarto de Romina. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. A ver, díganme ustedes. ¿Acá hay perífrasis o no? A ver, ¿hay perífrasis o no?
Chicos, ¿qué dicen? Estar con gerundio, perífrasis, claro, muy bien. Mira, lo que tú puedes hacer acá es lo siguiente, ¿no? Mira, tienes acá el gerundio. Entonces tú vas a tu tabla, a la tabla del gerundio, ¿ya? Buscas la tabla del gerundio. Gerundio, ¿dónde está? Acá está. Estar, claro, mira, acá está en el número 1. Ah, perífrasis verbal. ¿De acuerdo? Perífrasis verbal. Mira, siendo es gerundio. Voy a la tabla de qué? Del gerundio. ¿Está el verbo seguir en su tabla? ¿Está el verbo seguir? Sí, ¿no? Ya, entonces, perífrasis verbal. Voy a marcar acá, infinitivo, estar infinitivo. Este infinitivo se junta con deber. A ver, dime, ¿está en la lista? ¿Está en la lista, chicos? Sí está en la lista, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, marcamos deber, sí está. Plantear, infinitivo. ¿Está en la lista el verbo poder? Busco el verbo poder. Sí, acá está, en el número 6. ¿Sí o no? ¿Lo entienden, chicos? ¿Lo entienden? Ah, entonces acá hay perífrasis verbal. Caminando es gerundio. Se encuentra con estar. Estar caminando, sí. Y este infinitivo con el verbo haber, ¿sí o no? Claro. Entonces, profe, ¿puede haber perífrasis con dos verboides? Claro, claro que sí. ¿Lo entendemos, chicos? ¿Lo entendemos? Vuelve a ser considerada. Será considerada. Ser más participio. Ser más participio. Perífrasis, ¿no? Y volver si está en la lista del infinitivo. Mira, volver, acá está, en el número 5. Ah, ya. Entonces, perífrasis verbal. ¿De acuerdo? Conectar es infinitivo. Conectar es infinitivo. Vamos, de ir. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Ir, profe, está, pero vamos no está, claro, pero vamos es del verbo qué. ¿De qué verbo es vamos? Del verbo ir, pues, ¿no? Claro. Y ya está. Perífrasis. Llamados es participio. ¿El participio forma perífrasis con el verbo seremos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí. Ya está, ya encontraste. Entonces, mira, pregunta, en estas oraciones, clasifique el verbo. ¿A quién voy a clasificar si tengo dos o tres? La teoría te dice que vas a clasificar el último verboide, o sea, esta de acá, comentando. Muy bien, Víctor. Siendo, estar, plantear, caminando, considerado, conectar, llamados. O sea, el último verboide, así es, el último verboide tiene que ser clasificado, ¿no? En este caso, el comentar, en este caso, el ser, el estar, ¿no? Porque es el último, ¿cierto, chicos? Sí, es el último, ¿ya? En este caso, el verbo plantear, en este caso, el verbo caminar, en este caso, el verbo considerar, en este caso, el verbo conectar y el verbo llamar. ¿Listo? ¿Se entiende, chicos? ¿Lo entienden? Profesora, siempre voy a considerar el último. Así es, la teoría te dice que el último verboide es el verbo principal. Muy bien.
Entonces, como ya sé reconocer, entonces paso al tercer nivel, clases de verbos. Existen dos tipos de verbos, los verbos copulativos y los verbos predicativos. Los verbos copulativos son aquellos verbos que carecen de significado propio. Por ello, obligatoriamente exigen la presencia de un complemento atributo. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser, estar, parecer, yacer, permanecer, quedar. Ser, estar, parecer, yacer, permanecer, quedar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Y los verbos predicativos son verbos que presentan significado propio. ¿De acuerdo? Son verbos que presentan significado propio. Por ello, sus complementos, como por ejemplo el OD, el OI, el circunstancial, el predicativo, el agente, son opcionales. ¿Ya? Es opcional. Los verbos predicativos son todos los que quedan, excepto los copulativos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando una frase verbal tiene verbo copulativo, se le clasifica como frase verbal atributiva. Y si está formada con verbo predicativo, le vas a llamar frase verbal predicativa. ¿Lo entiendes, chicos? ¿Lo entienden, chicos? Chicos, ¿sí? ¿Se entiende, muchachos? Ya, entonces, mira, tú ya sabes reconocer qué verbo es este, ¿no? Comentar. ¿Esto qué verbo es, chicos? Es un verbo predicativo, ¿cierto? Ser es un verbo copulativo. Estar es un verbo copulativo. Platear es un verbo predicativo. Caminar, considerar, conectar y llamar. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces lo clasificas. Esta es una frase verbal predicativa, esta es una frase verbal atributiva, esta es una frase verbal atributiva, esta es una frase verbal predicativa, esta es una frase verbal predicativa, frase verbal predicativa, frase verbal predicativa y frase verbal predicativa. ¿Lo entienden, muchachos? ¿Lo entienden? Si tienes dudas, pregunta. Chicos, ¿todos han entendido? ¿Sí? ¿Los demás qué dicen? Entonces, la idea es, ya papá, mejorar, la idea es memorizar, ¿no? Esa lista de verbos auxiliares, ¿de acuerdo? Verbos auxiliares. Ya, miren chicos, vamos a empezar
con los ejercicios que están en la sesión 2. Y vamos a empezar con los ejercicios de la sesión 2 con el número 2. ¿Ya? Sesión 2 y con este número 2 que dice. ¿Qué te pide? Subraya, esta es la sesión 2, ¿ya? Subraya las formas no personales o verboides. Eso es lo que te pide. Las formas no personales o verboides. ¿Ya? Vamos, a ver, tú dirás. ¿Cuáles son las formas no personales? O sea, te están preguntando por infinitivos, por participios y por gerundios. Ya, muy bien. Por ejemplo, viajar, oyendo, dejar, perdido, venir, silbando, trayendo, impresos, levantarnos, llegar, indicada, venir, ver, enseñar, escrito, ida. Ya. A ver, pregunta, ¿por qué esto sí, por qué esto no? Pregunta. Chicos, ¿también? Este es infinitivo, gerundio. Este es infinitivo. Este es participio de perder, perdido. Infinitivo, venir, silbando, gerundio, trayendo, gerundio. Imprimir, imprimido, impreso, participio. Levantarnos, acepta enclíticos, no deja de ser infinitivo. Llegar, lo mismo. Indicar, indicado, participio. Venir, infinitivo. Verte, infinitivo. Enseñarte, infinitivo. Escrito, de escribir, escribido, no, escrito, participio. De ir, ida, participio. ¿Sí? ¿Lo entendemos, chicos? ¿Están claros? Como tú has tenido un proceso de hongo, necesitas hace tiempo. Tomes taller si quieres, descansas todas estas semanas y ahí puedes continuar. Las Sí, exactamente, y descansa. Como tú has tenido un proceso de hongos, necesitas hace tiempo. Tomes taller si quieres. Bien, vamos entonces con esta de Hamlet. Vamos con esta de Hamlet. Ser o no ser. A ver, ayúdame. Ser o no ser. Ser.
no ser. Esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna, armar, ¿no? Armar, armarse, dar, de darles, ¿no? Dar, morir, dormir, durmiendo, morir, dormir, dormir, soñar, soñar. Mira, menospreciado, cerrar, gimiendo, sudando, inexplorada, soportar, huir. Ya está. Ya, dudas, preguntas con alguna de algo que quizás pregúntame. Pudiendo, ¿dónde está? Sí, claro, pudiendo, ¿dónde está? Antes de cerrar. Claro, por supuesto, pudiendo, de poder. Se me pasó. Muy bien. Gracias, gracias, lo máximo. ¿Algo más que se me haya pasado? Ya, podríamos. ¿Pero qué sería? Podríamos, este es verbo, ¿ves? ¿Te das cuenta? En cambio, tú te das cuenta de los verboides por su terminación. Ar, er, ir. O ado, ido, to, so, cho. O ando y endo, yendo. Ah, ¿te das cuenta que ninguna se parece, sí o no? ¿Lo entiendes? ¿Sí? Quien se confundió con podríamos. Ya, muy bien, muy bien. Vale, vale, todo vale. Chicos, ¿lo entienden? Si no, pregunten. Ya, mira, ahora, perífrasis verbal. Mira la pregunta uno de la segunda sesión, perífrasis verbal. Mira, te pide perífrasis verbal. Perífrasis verbal.
Perífrasis verbal. A ver, mira, fue galardonado. Este es un participio y se encuentra al lado del ser. Ser más participio. Perífrasis. ¿Qué dicen? Ser más participio. Perífrasis, sí o no, chicos, hablen. ¿Sí, no? Ya, mira. Lo hubiera, verbo haber, más participio lograr. ¿Sí o no? Ah, ya, ahí va. ¿Sí? Ya vamos. Ellas descansaban resolviendo. No, acá no hay porque tendrían que estar juntos. No, no hay. No quisimos, pero a ver, querer está en la tabla de los infinitivos. En esa lista de 13 ¿está? No está, no hay perífrasis. Entonces la clave la B. Chicos, ¿lo entienden? Sean sinceros. Profe, repita esto o no entiendo esta parte. ¿Mm? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Lo entienden todos? Miss, Catherine dice, Miss, la perífrasis verbal se forma verbo auxiliar. Claro, exacto, Catherine. Y de ahí la necesidad de que ustedes deban de memorizar esa tabla de verbos. ¿Correcto, Katy? ¿Sí? Y puede ser verboide más verboide. No, tiene que ser verbo auxiliar más verboide. Es lo ideal. ¿Ya? Verbo auxiliar más verboide. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Lo entendemos? Ya. Vamos con esta segunda. A ver, vamos a ver con esta de acá. Ya, mira. Ya llegará el momento, dice, ¿no? Ya llegará el momento. Ya llegará el momento. El verbo llegará. En que no podrán dejarnos. Ah, mira, poder con infinitivo, poder con infinitivo. Sí está en la lista, ¿no? ¿Cierto? Sí está en la lista. Ya, mira, haya llegado, haber con participio, ¿sí, no? ¿Sí? Podrán podrán dejarnos y haya llegado, haber con participio, ya, muy bien. Promover está solo, criticando está solo, generando está solo, avanzamos es verbo en forma simple, es verbo forma simple, quedarnos callado, quedar infinitivo, callado participio. Y vamos a sumar, perífrasis verbal, ¿no? Vamos a sumar. Ya. Entonces, mira, son perífrasis verbal, podrán dejarnos, haya llegado y vamos a sumar. Esas son. Ahí hay tres perífrasis. Vamos a sumar. Vamos a sumar. ¿De acuerdo? Ya, dejarnos fuera. Mira, acá hay tres perífrasis, ¿ah? Dejarnos fuera es perífrasis verbal falso. Haya es verbo auxiliar, claro.
Este sería el verbo auxiliar. Y llegado, ¿qué sería? El verbo principal. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque esto es una perífrasis. ¿Es una perífrasis verbal, sí o no? Chicos, ¿están ahí? ¿Me entienden? Perfecto. Criticando y generando son verboides, claro. Gerundio, gerundio. Esto es infinitivo, ¿no? Y este es participio, ¿sí? Quedarnos callados no es una forma perifrásica. Profe, ¿qué es forma perifrásica? Es igual que perífrasis verbal. No es una forma perifrásica, no es una perífrasis verbal, verdadero. No es una. Quedarnos callados no es perífrasis verbal. ¿Están de acuerdo con que la clave sea la C? ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entendió? Sí, ¿no? Ya, perfecto. No hay dudas. Ya, vamos, señale el valor de verdad o falsedad de los infinitivos. Ya, teoría. En su estructura se presenta formas simples y compuestas. Verdadero, ¿no? Profe, ¿cómo formas simples? Simple es cuando yo digo practicar, ¿no? Es bueno. Ah, forma simple, está solito, solo el infinitivo. Y forma compuesta, ¿no? Esto sería la forma simple. Y la forma compuesta sería cuando forma perífrasis verbal. Vamos a practicar. Ah, ya. Esto es forma compuesta o perífrasis verbal. Forma compuesta o perífrasis verbal. Se distingue por sus terminaciones ar, er, ir, verdadero. Realiza doble función, adverbial y verbal. No. ¿Cómo que funcionaba? ¿Cómo que funcionaba? ¿Te recuerdas cuando decimos el practicar, el correr, el amar, el leer? ¿Funciona como? Funciona como sustantivo, falso. Y admite todos los determinantes numerales, no admite numerales, falso. ¿Ya? No admite numerales. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Genial, lo máximo. 4. Pregunta número 4. Uy, pregunta 4. A ver, ¿qué me piden en la 4? Dice, los participios se caracterizan por tal. A ver, participios. Deliberadamente se ha omitido. Mira, acá hay una perífrasis. Esto es un participio, obra escrita. Recuerda que el participio puede estar con el sustantivo y actúa como adjetivo. El verbo es necesario recordar, es un infinitivo. De la Mauta fue producida. Mira, fue producida. Ser más participio, perífrasis, ¿no? Se han impreso haber más participio. Mira, tengo una perífrasis ha omitido, otro fue producida, ya fue producida, y la 3 han impreso, han impreso. ¿De acuerdo? Esas son las 3 perífrasis. Profe, ¿y obra escrita? A buena pregunta. Obra escrita. El participio de escribir, escrito. Este es un sustantivo y este participio estaría funcionando como muy bien. Funcionaría como adjetivo. Ya está. Muy bien. Listo. Ya vamos. 2 participios están en función verbal.
Profe, ¿qué es en función verbal? O sea que están en una perífrasis verbal. ¿Están en una perífrasis verbal? Dos nada más. 1, 2 y 3. Son 3. Falsa. Ya. Vamos a la siguiente. El participio escrita está en función adjetiva, ¿sí, no? Mira, acá está. Verdadero. El texto presenta solamente 6 participios, no. Acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3 y hay 4. 6 no, presenta 4. Falso. Oh. ¿De acuerdo, chicos? Ya, copiosa y distintos son participios, no, falso. Profe, ¿qué cosa es un participio? ¿No? Me hablan acá de un participio regular. ¿Qué cosa es un participio regular? Ah, ya, esto termina en ado y en ido. Todos los que terminan en ado, ido, regular. Y los irregulares son los que terminan en to, so y cho. ¿Ha impreso, hay un participio regular? No, so sería irregular. Falsa, ¿cierto? ¿Lo entienden, chicos? Los demás verboides también tienen eso o solo el participio. ¿Te refieres a esto de regular y irregular, hija? Sí, no, solamente el participio. ¿Ya, hija? Solamente el participio. ¿Correcto? ¿Quién me preguntó? Catherine. Ya, perfecto, hija. Muy bien. Vamos con las 5. Ya, mira. Acá hay perífrasis verbal. Soler más infinitivo. Deber más infinitivo. Va es de ir más infinitivo. Y debe de valer deber más infinitivo. Si tú vas a la tabla, te vas a encontrar con deber, con ir, con deber y con soler, ¿no? Y acá están los infinitivos. ¿Estamos de acuerdo? Son perífrasis verbales, ¿cierto? Ahora, lo que te está preguntando es su significado. Por ejemplo, ¿qué significa el hecho de que diga suelen leer? Suelen leer, profe, suena a un hábito, ¿no? Solía, es un hábito. Ah, muy bien. Y debes venir, es una obligación, profe. Es una obligación. Muy bien. Y va a comenzar algo que va a iniciar, que se inicia. Muy bien. Y debe de valer equivale a una probabilidad, que es probable. Cuando tienes el de, indica probabilidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo entiendes? Ya, ahora marca, pues, ¿no? Hábito sería habitualidad. Obligación, ah, mira, coincide, obligación. Va a comenzar incoativa. Profe, ¿qué cosa significa esa palabra incoativa? ¿Qué inicia? ¿Ya? ¿Qué inicia? Ah, ya, la A. ¿De acuerdo? Y ese cuadro debe de valer, esto equivale a posibilidad o probabilidad, ¿no? Posibilidad o probabilidad. ¿Se entiende, chicos? ¿Lo entendemos? Sí, se entiende, perfecto, muy bien. Ya, igual, a ver, si has entendido las 5, resuelve las 6. Ubica la perífrasis y marca su significado. Ubica la perífrasis y marca su significado.
¿Ya? ¿Qué marcaste? Catherine, la B. A ver, ¿cuál es la perífrasis en la primera? Seguir más gerundio. Echar más infinitivo. Volver más infinitivo. Soler más infinitivo. Ya, perfecto. Soler, ¿te acuerdas? Es un hábito, ¿sí? Volver a sería una reiteración. Echar a andar es un inicio, ¿sí o no? Y seguían platicando duración, ¿cierto? Equivale al tiempo en que dura, ¿cierto? DCAB. Ah, no, DCAB, la B, ¿no? DCAB. ¿Estamos de acuerdo? Fácil, ¿no? ¿Lo están entendiendo? Vamos, siguiente, la 7. Ah, ya, todavía no, no les he enseñado uso del gerundio, todavía no. Ya, esta sí. Mira, los trabajadores han sido defendidos por algunos conscientes compañeros. Lo resaltado es núcleo del predicado. ¿Qué dicen? Lo resaltado es núcleo del predicado. La gran pregunta es, profe, ¿cuál es el núcleo del predicado? Ah, el núcleo del predicado es el verbo. Entonces lo que te están pidiendo es el verbo. Ya, y el verbo es han sido o han sido defendidos, porque este es ser y este de acá es el participio. Ya, entonces sería todo esto. ¿Sí o no? Ya, muy bien. Entonces, falso, pues, no está bien resaltado. La desinencia verbal resaltada, o sea, esta E, ¿es un flexivo amalgama? Claro, verdadero, porque este es verbo cuando ya está conjugado, verdadero, ¿sí o no? Ya, muy bien. Y según el contexto, el infinitivo puede cumplir cualquier verbo es flexivo amalgama. Claro, que esté conjugado, Deina. Cualquier verbo que esté conjugado, ¿no? Por ejemplo, si yo digo ingresé, ingresaba, ingresaré, ingresaremos, todos estos siempre van a ser flexivo amalgama. ¿De acuerdo? Deina, ¿queda? Ya, muy bien. Según el contexto, el infinitivo puede cumplir la función de sustantivo. Por ejemplo, planificar les encanta a nuestros alumnos. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Ya, perfecto, verdadero. En el enunciado, el pescado freído de mi tío aparece un participio mal escrito. Es cierto, ¿no? ¿Qué participio está mal escrito? Freído. Pero, profe, sí se puede decir freído, claro, pero mira, cuando yo tengo un sustantivo, pescado, lo ideal es o lo recomendable es utilizar la forma irregular, pescado frito. Y freído cuando lo utilizas con el verbo, ¿no? He freído, ¿no? O es freído. Pero cuando está con el sustantivo, lo recomendable es utilizar esta forma irregular.
¿De acuerdo, chicos? La respuesta sería la C. ¿Hasta ahí todo claro? 9. De acuerdo con ello, marque la opción que presente perífrasis verbal. A ver, chicos, fueron inscritos. Profe, inscritos, sí. De inscribir, su participio no va a ser inscribido, sino inscrito. Y recuerda que puede llevar plural, ¿no? O también puede llevar género. Intentaron, el verbo es solamente intentaron, porque este verbo no está en la lista. Haber más participios, ¿sí? Anhela, solamente anhela. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Fueron inscritos y ha terminado. 1 y 3. ¿Correcto? ¿Lo entienden, chicos? Ya, vamos con la 10. Mira, ¿en qué posición la perífrasis verbal no debe escribirse con un nexo? Por ejemplo, vas tener, se dice vas tener o le tengo que agregar un nexo. ¿Qué dices tú? ¿Vas tener o vas a tener? ¿Qué dices? Hay que agregarle, ¿no? Vas a tener. ¿Acaban llegar o acaban de llegar? Acaban de llegar. Pero también puede ser debes reconocer, ¿no? ¿Sí o no? En cambio, acá en la 4 debe empezar, debes reconocer, debes empezar. Ah, mira. Y la 5 van a venir. Van a venir no va a ser, pues, ¿no? Van a venir. Mira, debes reconocer al culpable. Eso es una obligación. Debes reconocer al culpable. Entonces, cuando es una obligación, no lleva de, no lleva de, no lo lleva. Pero ahí, debe empezar a las 3 de la tarde. Cuando yo digo debe empezar, entonces también puede ser una posibilidad. Debe de empezar a las 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿dónde no necesita nexo? En la 3 no necesita nexo. ¿Se entiende, chicos? Ya, la 11 otra vez se repite. A ver, dale, 11. Tenemos que ingresar. ¿Qué cosa es esto? Tenemos que ingresar. ¿Qué cosa es? Una obligación, ¿no? Tenemos que ingresar. Deben de ser. Iba a comprar, viene a costar. A ver qué dicen. Debemos ingresar. Obligación. Deben de ser. Suposición, ¿no? Iba a comprar. Esa es una intención. Y viene a costar es algo aproximado. B de a C. ¿Qué dicen? ¿Lo entienden? Sí, ¿no? ¿Está fácil? Ya, esto todavía no. Todavía no. Gerundio todavía no. Gerundio todavía no. Gerundio todavía no. Gerundio todavía no. Acá, perífrasis verbal. ¿Quién presenta perífrasis verbal? A ver, vamos a ver. Los verbos auxiliares. Fue alteradas.
La joven fue alterada. Perdón, la joven fue alertada, fue alterada. Fue alertada, fue alertada. Están promoviendo estar con gerundio, pero acá quiere nada más y es nada más. ¿Lo entienden, chicos? Acá solamente es, acá solamente quiere, acá los dos y acá también los dos. Perífrasis, perífrasis, 1 y 2. ¿Listo? 19. Marque la alternativa que contiene un verbo. Ah, no, todavía no he hecho la teoría. Ya, tampoco. Ya, matamos todas las preguntas de perífrasis. ¿Sí? Matamos todas las preguntas de perífrasis. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué solo quiere? Buena pregunta. ¿Por qué solo quiere? ¿Por qué solo quiere? A ver, ¿alguien le puede ayudar a su compañera Aridai? ¿Por qué solo quiere? Quiere que decía, por decir, ya quiere, quiere copiar. Catherine. Y además, ¿por qué? Ese verbo querer no está en esta lista. El verbo querer no es auxiliar. ¿Lo entiendes, Aridai? Entonces, Aridai, lo que tienes que hacer es memorizar estos verbos. ¿Correcto? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Entonces, miren, vamos con la primera parte, la primera pregunta. Acá está. La cantidad, mira, acá te dice verbos, ¿ah? Verbos. Ya sabes que puede estar en forma, cuando te piden verbos, puede estar en forma simple o en forma de perífrasis verbal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá, ¿no? El verbo es. Acá el verbo quiero. Acá el verbo replicaba. Acá el verbo quiero. Acá el verbo sabes. Acá el verbo tengo. ¿Qué más? A ver, otro. Me desgarran. Me pregunto, ¿dónde está? ¿Acaso habla? Ellas le sonríen. Él se acerca. ¿O no, verdad? Que ninguna te gusta. Las hay más bonitas, pero yo sé amar. Ya. ¿Qué dicen? Corríjanme si no. Acá hay dos. Acá hay cuatro. Acá hay dos. Acá hay tres. Acá hay tres. Y acá hay uno. Dudas, pregunta. Miss, ¿por qué esta no? ¿Por qué esta sí? Es también cuenta, claro, porque es del verbo ser. Mira, vamos a conjugar ser.
En el pasado, yo fui, tú fuiste, él fue, o yo era, tú eras, él era. En el presente, yo soy, tú eres, él es, ellos son, nosotros somos. En el futuro, yo seré, tú serás, él será, nosotros seremos. ¿Correcto, Víctor? No te olvides de este verbo, ¿ah? Es. Buena pregunta, Víctor. Chicos, otro, pregunten, pregunten, por favor, pregunten. Chicos, ¿no hay preguntas? Por ejemplo, nadie me va a preguntar por verte. Nadie me va a preguntar por verte. Muy bien, Katherine, lo máximo. Muy bien. Exacto. ¿Y nadie me va a preguntar por amar? Muy bien, ya están capos ustedes. Lo máximo. Son verboides, mis. ¿Para qué la pregunta? Genial. Muy bien. Entonces, marcamos 15. Marcamos 15. Queda. Ya. Podemos hacer esto, ¿no? Mira, te dice, los verbos copulativos son, ya, mira, significa no es verbo copulativo. Aprendes no es verbo copulativo. En cambio, son, está y es de ser, sí pueden ser verbos copulativos. Entonces, descarto significa, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué cosa es un verbo copulativo? Un verbo copulativo son ser, estar, parecer, yacer, permanecer, quedar. Y obligatoriamente deben de llevar complemento atributo. Esto de acá es obligatorio. Y esto puede ser de dos tipos, una frase nominal o un adjetivo. ¿De acuerdo? Si no es una frase nominal o un adjetivo, no sería atributo. Vamos a ver, mira, son los seres humanos. Son los seres humanos. ¿Ya? Este es verbo copulativo, ¿cierto? Muy bien. Esta de acá es complemento atributo porque es una frase nominal. Ah, ya. Entonces sí, sigue siendo verbo copulativo. Son es verbo copulativo. Se va la C. Ya. Ahora, está. Dice, está en plena calle. Está en plena calle. En plena calle es complemento circunstancial del lugar. Ah, entonces esta ya dejaría de ser verbo copulativo. Estar no es verbo copulativo. ¿Por qué? Porque le falta. ¿Qué cosa le falta, chicos? ¿Qué cosa le falta? Complemento atributo. Así es, muy bien. Le falta complemento atributo. No tiene atributo. Ya, muy bien. Es falso. Falso es un adjetivo. Adjetivo al lado del verbo ser o estar, complementa atributo. Entonces, este es verbo copulativo. ¿Lo entienden, chicos? ¿Sí? Muy bien. Ya, acá ¿qué te pide? Frase verbal predicativa. ¿Qué cosa es la frase verbal predicativa?
La que tiene verbo predicativo. ¿Y qué es un verbo predicativo? Todos menos los copulativos. Todos menos los copulativos. Fue motivada, ser más participio. Ha sido, haber más participio. Tarde comprendí que habías nacido, haber más participio. Lo mejor de todo será, ¿sí? Será. ¿De acuerdo? Será de ser. Habías nacido, nacer y comprender. Acá el verbo es comprender o nacer. Ha sido, el verbo he sido, ser. Y acá el verbo es motivar. Recuerda que es el último, ¿cierto? Ya, entonces clave, la uno y la 3. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Lo entienden? Si no entiendes, pregunta. Ser más participio, Catherine, perífrasis verbal. Así es. Mira que es una tabla pequeñita esto, ¿no? Mira, ¿dónde está esa tablita? Acá está. Con esa es suficiente. Kahoot, Víctor, Kahoot, ya. Volviendo vamos a hacer Kahoot, ¿de acuerdo? Volviendo vamos a hacer Kahoot. Pero a ver, una pregunta más para cerrar y tener tiempo, ¿ya? Una pregunta más. Acá estaba la otra pregunta. ¿Dónde estaba? Esta no era. Cha, 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 cha. Ya, esta. Ya, esta, a ver, rapidísimo. ¿Dónde hay frase verbal atributiva? Mira, estar contemplando, perífrasis, estar con gerundio. Es afirmada, ser con participio. Acá solamente es. Ha sido elegida, ser más participio, ¿sí o no? ¿No? Y fue visto, profe, visto es participio, claro. ¿Participio de qué? De ver, ¿cierto? ¿Sí? Acá el verbo sería ver, acá el verbo sería elegir, acá el verbo sería ser, acá el verbo sería afirmar y acá sería el verbo contemplar. ¿De acuerdo? Entonces te dice atributiva, verbo copulativo. La clave sería la C. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Sí, es frase verbal solito, claro, Ariday. ¿Por qué? ¿Por qué me dices ese solito?
Claro, todo esto, un reloj que se compagina con tu sonrisa de febril uva, todo esto es una frase nominal que funcionaría como complemento atributo. Aridai dice, frase verbal creía que no era solo uno. ¿Cómo más o menos, Aridai? ¿Cómo es eso de solamente uno? Solamente es el verbo. Frase verbal atributiva, el verbo copulativo y complemento atributo. Nada más eso, Aridai. No te hagas paltas. ¿De acuerdo, chicos? Mira acá, mira. A ver, solamente si te dice frases verbales, ubica los verbos, nada más. Ubica los verbos. Eso es todo lo que tienes que hacer, ubicar los verbos. Ya, a ver, dime, ¿cuáles son los verbos? Acá sería fue, acá sería resultó, y acá fue nada más o fue vista. ¿Qué dicen? Apoyando es gerundio. Han sido, ¿qué dicen? Ya, fue vista, ¿no? Porque fue sería de ser y vista es el participio de ver. Ah, claro, ¿no? Ser más participio, perífrasis verbal. Entonces acá el verbo es ver y acá el verbo es ser, acá el verbo es resultar y acá el verbo fue al cine, ir al cine, ¿no? Porque fue no puede ser al cine, no, no, no. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál sería la clave? La E, así es. ¿Listo? ¿Sí o no? Es que este fue, cuando tú tienes el fue, equivale a ser o a ir, una de dos. Ya, muy bien.
Ya, listo. Esto lo hacemos luego, ¿ya? Para que vayan a su receso, ya mucho tiempo, ya vayan a su receso. Ya chicos, vayan a su receso, vayan a su receso. Me fui de tiempo. ¿Ya? Regresamos, ya chicos, regresamos.